¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitas la salvación? Desde el momento en que nacen, los humanos claman por su insatisfacción. Al principio lloré porque tenía hambre. Entonces grita, echando de menos la atención. Y a medida que nuestros hijos crecen, sus deseos y frustraciones se manifiestan de diferentes maneras. ¿Qué se esconde tras los deseos que los humanos han tenido desde su nacimiento? La Biblia da testimonio del origen de los deseos y descontentos humanos desde el nacimiento. Se le llama codicia, celos, odio, ira y discordia. Los bebés pequeños son codiciosos, celosos y mezquinos, incluso si nadie les enseña a serlo. Este es un producto del pecado, traído del vientre materno. Debido a esta naturaleza humana, el mundo está lleno de odio, conflictos, crímenes y guerras. Por lo tanto, David confesó, nací pecador, pecador desde el momento en que mi madre me concibió. Los seres humanos no se convierten en pecadores gradualmente, sino que nacen pecadores desde el vientre materno. Por lo tanto, este pecado se llama pecado original, y el comienzo de este pecado se produjo cuando los primeros humanos, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios el Creador. Puesto que este pecado, que Dios ha establecido, es un pecado que los humanos no pueden borrar por sí mismos, no hay manera de que los humanos resuelvan el problema de este pecado. Dios ya ha declarado que toda inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. El hombre nace pecador, vive en pecado y muere pecador. Y la Biblia testifica, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto venga el juicio. La vida no termina con la muerte. Después de la muerte, nos esperan dos mundos eternos. En esa encrucijada, debes decidir por ti mismo si irás al cielo o al infierno mientras estés vivo. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Puede que estés transitando ese mismo camino ahora mismo. Si esa es tu situación, necesitas dar un giro para sobrevivir. Quienes no puedan liberarse de sus pecados estarán sujetos al castigo eterno mediante el juicio de Dios, lo que significa ir al infierno. Pero la asombrosa gracia de Dios se reveló a la humanidad desesperada. Dios sacrificó a su propio Hijo para quitar los pecados de la humanidad. Es un principio divino que el pecado debe ser lavado por la sangre de los justos e inocentes. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo al mundo en forma humana, derramando su sangre justa en la cruz. Por eso la Biblia testifica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La declaración de Dios es que si creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y es el Salvador que nos salva del pecado, seremos salvos. En otras palabras, Jesucristo derramó su sangre y murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Permíteme explicar brevemente el principio de la salvación mediante una metáfora. Para recibir a Jesucristo como tu Salvador, primero debes admitir que eres pecador y arrepentirte sinceramente ante Dios. Entonces sucede algo espiritualmente asombroso, cuando te arrepientes verdaderamente de tus pecados, todos tus pecados son transferidos a Jesús. Porque Jesús derramó su sangre en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Estos efectos espirituales ocurren cuando realmente crees en Jesús. En el momento en que todos tus pecados son confiados a Jesús, su pura justicia te es dada. Recibes esa justicia y eres considerado justo ante Dios. Los pecados del pasado permanecen en tu historia, pero Dios ha prometido no recordarlos en absoluto. Gracias a esta promesa de Dios, te conviertes en hijo de Dios y Dios te guía al cielo. Ahora debes recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y creer en Él con confianza. ¿Aceptarás a Jesús como tu Salvador? Si crees esto, lee la siguiente frase en voz alta como si fuera tu propia oración. Dios, he pecado gravemente en pensamiento, palabra y obra. Me doy cuenta de que estos pecados han roto mi relación contigo, el Santo, y que mi vida se dirige hacia la miseria eterna.
Dios, ahora me presento ante ti. Creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para amarme y salvarme. También creo que Jesús cargó con la condenación que yo merecía y murió en la cruz. Dios, me arrepiento sinceramente y me aparto de mis malas acciones y pecados del pasado. Por favor, perdona todos mis pecados. En este momento, abro la puerta de mi corazón y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Creo que Jesús será mi Salvador para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora eres una persona nueva, y la Biblia da testimonio de esto al llamarte nacido de nuevo, mediante el poder de la palabra de Dios. Una persona que ha renacido espiritualmente necesita alimento espiritual, y ese alimento es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia testifica, como niños recién nacidos, deseen la leche no adulterada de la palabra. Esto significa desear las palabras de la Biblia. Leer la Biblia diariamente te ayuda a crecer espiritualmente. Puedes leer la palabra, escuchar la voz de Dios espiritualmente y comunicarte con Dios a través de la oración. Entonces la esperanza del cielo que Dios ha prometido brillará con más fuerza en vuestros corazones.